Comenzamos hablando de la actualidad del Ciudad de Lucena y para ello, qué mejor que contar con uno de los protagonistas, con una de las piezas clave en este inicio de temporada por todo lo que aporta cuando, pues cuenta con los minutos que el míster estima oportuno. Vamos a hablar con Marcos Aceituno a esta hora de la tarde. Marcos, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Cuéntame, un empate en Bollullos que sabe a poco, la actualidad es lo que manda y esto es lo último que ha pasado con el Ciudad de Lucena, ¿no? Sí, pues nos sabe a poco porque es un partido que teníamos muy controlado y al final era un duelo directo fuera de casa que estos partidos, pues al final los puntos de estos partidos se notan mucho al final de temporada y este era un partido más que de 3 puntos de 6, porque al final son los que tú sumas y los que restas al otro, o sea, no los restas, pero me entiendes. Y teníamos el partido muy controlado, además a ellos les expulsan un jugador bastante pronto de la segunda parte y tuvimos muchísimas llegadas y bueno, nos faltó que entrara la pelota, que un día te entran 4 y otro día no te entra ninguno. Porque parece que, hablamos de lo que falta es que entre la pelota, que se suele decir así, parece que es lo más sencillo, pero en realidad es lo más complicado en el fútbol, ¿no? Y eso es quizás lo que está faltando en las últimas jornadas, un poco, ¿no? Sí, a ver, la verdad, por ejemplo, en este último partido mismo tuvimos muchos acercamientos a portería rival, que eso también es bastante complicado generar ocasiones y cómo las generamos, bastante claras. Y luego, bueno, al final, como tú dices, lo más difícil del fútbol es que entre y meter el balón. Y de momento hay en algunos partidos en los que nos está costando más, pero yo creo que eso lo estamos trabajando ahora también, estamos bastante focalizados en eso y se va a terminar dando y nos va a dar muchísimos puntos seguro. Un partido en el que parecía que todo se decantaba a favor con esa expulsión de Ceballos en torno al minuto 55 y sin embargo parece que al Ciudad de Lucena le costó más todavía cuando el Bollullo, que ya de por sí estaba en bloque bajo, digamos, pues terminó por encerrarse totalmente. Sí, a ver, hay veces que cuando el equipo rival se queda con uno menos, condiciona un poco el partido y cambia muchas facetas del partido que no dejas de controlar. Y ellos se echaron más atrás y bien replegados en un campo pequeño se nos fueron muchos espacios que antes sí que había. Y aparte entra la ansiedad de tener que meter el gol para darnos los 3 puntos porque lo ves todavía más cerca. Y esa ansiedad hay veces que genera muchas imprecisiones, llegar antes a portería de lo que a lo mejor en alguna jugada se necesita y hay veces que, dependiendo del campo también, te puede venir bien, pero otras que hay veces que a lo mejor no viene tan bien. Y volviendo un poco más atrás incluso, todavía queda en la memoria esos últimos 3 puntos que regalaste con un buen derechazo de volea en los últimos minutos que siempre sube la adrenalina más, ¿no? Sí, hombre, un gol en los últimos minutos, encima en casa con nuestra gente y el resultado como estaba y cómo estábamos apretando, pues es una adrenalina que pues, a mí me encanta esa adrenalina que sientes cuando metes un gol, es muy, muy difícil de compararla con otra cosa. Poco a poco vas teniendo más minutos, como decíamos. No te quiero poner ningún compromiso, pero imagino que alguna titularidad no vendría mal, ¿no? Hombre, pues eso ya es cosa del entrenador, de cómo estamos entrenando, los minutos que estamos jugando, que si él ve que los estoy aprovechando y que cree oportuno que pueda ayudar al equipo, pues lo hará, supongo, no sé. Veremos. Y todo ello, me comentaba fuera de micro, teniendo en cuenta esa complejidad que tiene salir en los segundos tiempos donde, pues el partido suele ponerse algo más complicado y en el caso del Ciudad de Lucena, pues también puede pasar cuando se va empatando, ¿no? Que entran esos nervios porque el Ciudad de Lucena quiere estar arriba y necesita sumar de a 3, ¿no? Sí, cuando sales de suplente, el contexto de partido, dependiendo de lo que haya pasado en la primera parte y en los minutos primeros de la segunda, pues puede cambiar. Y cuando sales de banquillo tienes que estar concentrado porque el contexto puede ser que vaya ganando y necesites unas cosas, vaya perdiendo y necesites otras. El empate depende también del contexto del campo, del rival. Entonces tú cuando sales de suplente te tienes que adaptar y estar concentrado mientras calientas para adaptarte bien y salir con el ritmo de partido que llevan los compañeros. ¿Cómo estáis preparando, Marco, el partido del sábado? Al final el campo del Tomares, también uno de estos de equipos que se repliega un poco más, campo más pequeño, el césped no siempre en buen estado, ¿no? Imagino que también un equipo que el año pasado llegó a jugar fases de promoción de ascenso y este año que está muy abajo, que necesita puntos, ¿cómo estáis enfocándolo? Sí, bueno, trabajándolo como todas las semanas, analizando el rival, analizando nuestros fallos que
que tuvimos el otro día, los aciertos también para pulir todo lo que tenemos lo que está en nuestra mano. Y nada, es un poquito diferente la semana por el día de partido, que es un día antes, y eso nos quita un día de trabajo. Bueno, más que quitar, nos hace cambiar un poco la planificación de la semana, pero bastante parecido a los demás partidos. Al final llevas ya 3 meses más o menos en Lucena, ¿no? Al grupo, bueno, se os ve muy adaptado, sobre todo los jugadores nuevos, ¿no? ¿Cómo lleváis los que sois de más lejos? Ya hablamos con Froilán, ¿no? En tu caso tú tampoco eres de Andalucía. ¿Qué tal la adaptación, pues, al final a una forma de vivir que imagino que será muy distinta a la que tú estás acostumbrado, aunque, bueno, ya has estado antes en Andalucía, ¿no? Vienes Sí. de la cantera del Cádiz, por ejemplo. Sí, bueno, la adaptación ha sido fácil, la verdad, porque los compañeros han hecho que sea fácil. También he tenido suerte de coincidir en la vivienda con compañeros que son muy agradables, con Pepote, Froilán y Miguel Aponte, que los tres son personas espectaculares y eso también ayuda a que tu adaptación sea mucho mejor. Y también he conectado con muchísima gente de vestuario que al final realmente eso es lo que te ayuda a que cuando tú estás fuera de casa y fuera de tu familia, que gente así con la que conectas y te puedes relacionar, pues te haga el día a día mucho más ameno. Tenemos la mente puesta, centrados totalmente en la tercera federación, pero lleva a jugar el Real Madrid a Talavera de la Reina, ¿no? Cuéntame cómo se vive eso, tú que has jugado en la cantera del Madrid, que has jugado en el Talavera, y bueno, al final es uno de los equipos más grandes, para ti sé que es el más grande, el que visita tu ciudad, ¿no? Sí, ayer estuvimos ahí en casa viendo el partido todos los del piso juntos y sí, claro, yo soy del Madrid y del Talavera también. Y también tengo muchos compañeros que estuve el año pasado con ellos ahí en el Talavera, entonces era un poco como quien meta lo celebro, ¿sabes? Te hubiera gustado, imagino, estar en el césped, pero no tocaba. Sí, o en la grada mismo. En la grada Pero bueno, mismo, ¿no? Claro, si hubiese sido a lo mejor, no sé, con un día de descanso después, pues quién sabe, ¿no? Pero si llega a ser el martes hubiera ido seguro. hubiera ido seguro. Bueno, son las cosas que tiene la competición. Una competición que vemos que cada vez se estrecha más la zona alta de la tabla, ¿no? Lejos de que las cosas pues más o menos digamos que unos equipos se espasen con respecto a otros, pues todo más contraído cada vez, ¿no? Sí, a ver, los equipos a medida que va pasando también el tiempo, pues se van compactando más y se van entendiendo mucho más la gente dentro del equipo y de la forma de trabajar y al final los equipos de arriba saben que no pueden fallar, los de abajo saben que no pueden fallar, los de mitad de tabla ahí deciden si van para arriba o para abajo y todo el mundo ahora mismo está apretando muchísimo. Y Marcos, la última, ¿qué esperas de este 2026 que empieza pronto? Bueno, pues espero eso, seguir trabajando muchísimo, esperando oportunidades individualmente para aprovecharlas y grupalmente, pues que sea un año muy bonito y consigamos el ascenso que todo el mundo quiere que pase. Bueno, pues Marcos, muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Suerte y bueno, ahora imagino que también a desconectar, a descansar en las vacaciones, que supongo que tendrás ganas también de volver a casa, ¿no? Eso es, a estar un poquito con la familia, desconectar un poco, trabajar todavía también para la vuelta y sí, ya nos veremos por aquí más veces. Pues muchas gracias, Marcos Asituno, y suerte en el último partido de este 2025. Muchas gracias.